Buenos días, tardes o noches. En este video les hablaré sobre el ciclo de Calvin y el ciclo de Krebs. Para empezar les hablaré del ciclo de Calvin. Principalmente, ¿qué es? El ciclo de Calvin genera las reacciones necesarias para la fijación del carbón en una estructura sólida para la formación de glucosa y a su vez regenera las moléculas para la continuación del ciclo. El ciclo de Calvin también se le conoce como la fase de fijación de carbono. Se conoce como fase oscura porque no es dependiente de la luz como lo es la primera fase o fase luminosa. Esta segunda etapa de la fotosíntesis fija el carbono del dióxido de carbono absorbido y genera el número preciso de elementos y procesos bioquímicos necesarios para producir azúcar y reciclar el material restante para su producción continua. El ciclo de Calvin utiliza la energía producida en la fase luminosa de la fotosíntesis para fijar el carbono del dióxido de carbono, CO2, en una estructura sólida como la glucosa con el fin de generar energía. La molécula de glucosa compuesta por una estructura principal de 6 carbonos será procesada posteriormente en la glucólisis para su fase preparatoria del ciclo de Krebs. Ambas partes de la respiración celular. Las reacciones del ciclo de Calvin acontecen en el estroma, que es líquido dentro del cloroplasto y fuera del tilacoide, donde se produce la fase luminosa. Este ciclo necesita de catálisis enzimáticas para funcionar, o sea, necesita la ayuda de enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí. Bueno, ahora les mencionaré las etapas del ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin precisa de 6 vueltas para la creación de una molécula de glucosa formada por estructura principal de 6 carbonos. El ciclo se divide en 3 etapas principales. La primera es la fijación de carbono. En la etapa de fijación del carbono, el ciclo de Calvin, el CO2, dióxido de carbono, reacciona al ser catalizado por la enzima rubisco, ribulosa 1, 5-bisfosfato, carboxilasa, oxigenasa, con la molécula RuBP, ribulosa 1, 5-bisfosfato, de 5 carbonos. De esta manera se forma una molécula de una estructura principal de 6 carbonos que luego se divide en 2 moléculas de 3 PGA, ácido 3-fosfoglicérico de 3 carbonos cada una. Ahora en segundo lugar, la reducción. En la reducción del ciclo de Calvin, las 2 moléculas de 3 PGA de la fase anterior toman la energía de 2 ATP y 2 NADPH generados durante la fase luminosa de la fotosíntesis para convertirlos en moléculas de G3P o convertirlos en PGAL, gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Y en tercer lugar y finalmente, regeneración de la molécula partida. En esta etapa utiliza las moléculas de G3P o PGAL formadas a partir de 6 ciclos de fijación de carbono y reducción. Y ahora les hablaré sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias y en la que se libera energía a través de la oxidación de acetil-CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP, NADH y FADH. El ciclo de Krebs es una ruta metabólica que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias y en la que se libera energía a través de la oxidación de acetil-CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP, NADH y FADH2.
Se llama así en honor a su descubridor, el alemán Hans Adolf Krebs. También es llamado ciclo del ácido cítrico en referencia a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, el citrato, en su forma protonada, ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, TCA, por los 3 grupos carboxílicos de los primeros 2 intermediarios. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.